Bueno, nuestro programa se llama Programa para Parqueadero y primero vamos a mostrar lo que hace y después miramos el código. Entonces, cuando iniciamos el programa nos muestra el menú con estas 6 opciones. Entonces, ingresar, vehículo, sacar y cobrar, mostrar la lista de los vehículos ingresados, conocer el precio y el menú de administrador y por último salir. Entonces, por ahora ingresemos un vehículo. Listo. Cuando ingresamos nos dice, bueno, primero vamos a ingresar el tipo de vehículo y después las placas. Se tienen que ingresar en mayúsculas. Entonces, ingresemos un carro que sea de placas ASD 321. Listo. El vehículo ha sido ingresado con éxito. Vale. Entonces, ingresemos otro vehículo, pero también un carro y que las placas sean unas placas incorrectas. Por ejemplo, AS4321. Estas placas serían las de, bueno, cualquier otro vehículo. Entonces el programa detecta que las placas no coinciden y nos vuelve a mostrar el menú. Entonces, ahora sí, vayamos al listado, la opción 3, y podemos ver el vehículo que acabamos de ingresar. Esta opción nos muestra los vehículos que hay actualmente en el parqueadero y los que no han salido todavía. Una vez salen, se van de esta lista. Entonces, simplemente tenemos este vehículo que acabamos de ingresar. Listo, vamos a la otra opción. La opción 4 es tarifas. Simplemente son textos que nos dicen las tarifas con las que estamos cobrando. Listo, continuamos. Vamos a sacar el carro. Entonces vamos a sacar con la opción 2. Entonces apenas le ingresamos nos pide las placas del vehículo que queremos sacar. Entonces en este caso será ASD 321. Vale, ha pasado un minuto, dice que el cobro es simple en minutos y lo que debe pagar es 9 pesos. Más adelante en el código explicaremos qué tiene que ver esto. Ahí aparece la hora de ingreso y la hora de salida. Listo, vamos ahora al menú de administrador. Opción 5. Cuando le damos a esta opción, debemos de registrarnos y no de identificarnos, demostrar que somos administrador. Entonces escribimos admin y la contraseña. En el menú de administrador tenemos 3 opciones. Ingresar a el historial o lista histórica que nos muestra todos los vehículos que ingresaron alguna vez al parqueadero. Entonces miremoslos. En este caso tenemos estos vehículos anteriores y si vemos bien, en el último tenemos el vehículo que hemos ingresado, ASD 321, con las fechas y la hora de ingreso del día de hoy. ¿Listo? Ingresemos otra vez al menú de administrador y vamos a la opción 2. La opción 2 es la caja. En esta nos muestra el dinero que se ha recaudado desde que se comenzó el código. En este caso es 90, no es demasiado. Pero va a ir sumando a medida que ingresemos y que saquemos carros. Entonces, esta opción es para ver el dinero total recaudado y que solamente puede ver el administrador. Listo, y la última opción es borrar. Entonces, esta opción lo que hace es borrar todos los vehículos de la lista histórica y de la caja. Nos pide una confirmación. Decimos que sí. O en mayúscula. Y la base de datos ya ha sido reseteada. Entonces, ya el historial se vació y la caja también reinició. El programa está como nuevo. Ahora, salgamos del programa con 6. Entonces nos dice que se va a salir y todos los datos se perderán. Este se refiere a que si el programa se cierra,
el listado actual de los vehículos sí se pierde, pero quedan registrados en la lista histórica, que es un programa, es un archivo de texto externo al código Python. Entonces decimos que sí y se acabó. Listo, ahora pasemos al código. Bueno, ya en el código vamos a revisar primero hasta la línea 46. Entonces, las primeras son importar las librerías que vamos a utilizar. La librería time es para la hora. La librería date es para manejar fechas y restar fechas. La librería platform y Python son librerías especiales que nos ayudan a crear un segundo archivo en el cual grabar las cosas que estemos añadiendo, incluso cuando se cierra el programa. En este caso es la lista histórica. Y la librería OS es la librería para limpiar pantalla. Entonces, comencemos con la primera función. Esta función se llama fecha minutos. Se le ingresa el valor de una fecha en un formato especial, que el formato es días, bueno, ahí lo podemos ver, DMY, HM. En ese formato lo comparamos, esa fecha, más adelante veremos, que es la fecha con la que se ingresó el vehículo. Y esta función lo que busca es comparar la fecha con la que se ingresó con la actual para poder calcular el precio que tiene que ser cobrado. Entonces, se ingresa la fecha, las modificamos por si puede haber errores, y a lo último, en la línea 17, podemos sacar la diferencia. En esa diferencia, lo que nos queda es una fecha en la que está la primera menos la segunda. Entonces es la diferencia entre una y la otra. Después convertimos esa diferencia en minutos para poderlas controlar fácilmente. Y se devuelve ese tiempo en minutos. Listo. Siguiente función se llama cargar datos. Baje, por favor. Listo. Esta función lo que hace es, si no está creado todavía la lista histórica, se crea y se carga. Y si ya está creado, simplemente pasa, lo dicta. Entonces, ¿qué es lo que hace estas funciones de dig y open? Entonces, si no existe ya el archivo llamado lista histórica, entonces se crea y se abre como un libro. Y si ya está creado, simplemente lo que hacemos es abrirlo y sacar la información de ahí para cargarla. Por eso se llama cargar datos. Listo. Ahora creamos la lista de vehículos y la lista histórica y la igualamos a los datos que se han cargado. La siguiente se llama suma. Lo que hace este suma, si se acuerdan en el video, antes mencionamos que suma se guarda en la lista histórica y es el precio total que se ha cobrado a medida que se han ingresado y sacado vehículos. Esta es una opción que solamente puede ver el administrador y que no se borra cuando se cierra el programa. La siguiente función en la línea 38 se llama guardar datos. Esta es la función que vamos a usar para añadir datos, que es el documento, que no es el código. Este archivo se llama .dat. Entonces, lo que hacemos es abrirlo y la igualamos, o bueno, a la lista histórica que ya tenemos en el código, la guardamos en la lista histórica actual. Es decir, tenemos dos listas históricas, una que es la que está en el .dat y la otra que es la que está corriendo el programa. Entonces, cuando carga el programa, inicia el programa, carga la lista histórica desde el .dat y lo que hace esta es actualizarla. Bueno, más adelante tenemos un contador que es para dar proceso al ciclo y tenemos la función limpiar pantalla. Esta función la pueden encontrar en internet, que hace parte de la librería OS, y simplemente es limpiar pantalla, dependiendo del sistema operativo que esté usando. Bueno, ahora continuaremos con la parte de cobro de vehículo, que son estas funciones de acá.
Las funciones de cobro de vehículo son las mismas para cada vehículo, pero, como se verá más adelante en el código, la tarifa varía, dependiendo del tipo de vehículo. Entonces, ¿cómo funciona la función de cobro? Ingresamos un tiempo en minutos, que es esta X. ¿Qué hacemos con esa X? La vamos a dividir en 360 para manejar el tiempo en un intervalo de 6 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después de hacer la división o la operación, la misma función nos arroja un valor, que es z. Si z es menor o igual a 1, se dirá que el cobro es simple y se cobrará dependiendo de los minutos que haya estado el vehículo ingresado dentro del parqueadero. Si este z está entre 1, o sea, es mayor a 1 y menor a 4, se cobrará un día completo. ¿A qué corresponden los intervalos? El intervalo 0 a 1, digámoslo así, corresponde al minuto 1 hasta la hora 6. Del intervalo 2 al intervalo 4 correspondería de mayor a 6 horas pero menor a 24. En este tiempo se cobrará un día completo. Si el vehículo dura un minuto más después del intervalo 4, me explico, que serían 24 horas, un minuto, se cobrará el siguiente día completo. El cobro por días se hará dependiendo de la cantidad de días que esté el vehículo ingresado. Supongamos dura 48 horas, un minuto, se cobrará en 3 días. Y así para cada vehículo. Cobro moto es igual, cobro carro es igual y cobro camión es igual, pero repetimos que la idea es cambiar el cobro dependiendo de la tarifa del vehículo. Después vamos con una nueva función, que es el evaluador de placas. ¿Cómo funciona? Arrancamos con un contador de letras en cero y un contador de números en cero. Mediante el input que ponga el usuario, nosotros vamos a evaluar con un for cada parte de ese input. Entonces, la función irá corriendo por el valor que nos dé el usuario si están los números o las letras que están acá. ¿Qué pasa si el usuario pone como un carácter que no está dentro de este for? Pues botará un error en el código. ¿Cómo funciona el contador de placas? Si el input que pone el usuario tiene 4 letras y 2 números, lo tomará como moto. Un ejemplo es ABC12T. Si también tiene 3 letras y 2 números, lo tomará también como moto, pero de las antiguas, que seguirá siendo una moto. Como ya sabemos, las placas de carro y camión tienen 3 letras y 3 números. Si el usuario pone este input, el programa lo tomará como tal. La bicicleta. Con la bicicleta es un caso aparte porque la bicicleta se manejará con el marco. El marco suelen ser números acompañados de 2 letras, pero son muy largos, entonces pues varían demasiado. Cualquier cosa que no sea 4 letras y 2 números, o sea los valores de acá arriba, lo tomará como bicicleta. De aquí arrancamos con este ciclo, el ciclo completo del programa, que arranca con un print que es bienvenidos al sistema de cobro del parqueadero. Con este bienvenidos al sistema de cobro del parqueadero se abre una lista temporal, que es la lista con la que se va a regir esta iniciación del código hasta que se cierre el código. ¿Cómo funciona? Arranca con la función de ingreso, en la que se toma la placa y la hora en la que ingresa el vehículo. Entonces, a la lista temporal se hace un lista temporal.append, que es para que los valores que se sumen de A vayan a la lista temporal. En esta vamos a tener los valores de la hora de ingreso en los 2 diferentes formatos y aparte pues la placa, que ya está ingresada desde antes. Después, si los datos coinciden todo con lo que da el tipo de vehículo, las placas de vehículo, pues teniendo la hora de ingreso, el vehículo será ingresado. Entonces el programa nos dirá un print que es: el vehículo ha sido ingresado con éxito. Después se limpiará la pantalla y se seguirá con la siguiente parte del código, que son las funciones que se harán con ese vehículo ingresado. Bueno, continuamos en la línea 160. Recordemos que estamos dentro del ciclo while. Acá encontramos unos print que son: para ingresar un vehículo digite 1, para dar salida y cobrar digite 2, para ver los vehículos ingresados escriba listado o digite el número 3, para conocer los precios por minutos, hora y día escriba tarifa o digite el número 4, para ingresar al menú
de administrador digite 5, para cerrar el programa escriba salir o digite el número 6. Recordemos que esto es lo que se le imprime al usuario, es decir, se le muestra en pantalla cuando este usuario ejecuta el programa. Es en donde se le muestran las funciones que tiene el programa y lo que debe hacer para acceder a cada una de ellas. Luego de esto encontramos un input que se va a llamar operación, en donde el usuario deberá ingresar el número o la palabra para acceder a una determinada función. Luego encontramos un if, en donde se va a mostrar el primer caso, que va a ser si operación es igual a 1, es decir, que el usuario hubiera escogido el ingresar un nuevo vehículo. Entonces se va a ejecutar la función limpiar pantalla, es decir, se va a borrar todo lo previo que se tenía en la pantalla y se le va a mostrar ingresando vehículo, digite primero el tipo de vehículo, a continuación presione enter y posteriormente las placas del vehículo. Se le recuerda que todos los datos son en mayúsculas y se le mencionan los vehículos que se admiten, que son camión, carro, moto y bicicleta. Luego de esto encontramos una variable X que corresponde a un input, en donde el usuario deberá ingresar el tipo de vehículo. Luego encontramos una variable Y, que es otro input, en donde el usuario deberá ingresar las placas de dicho vehículo. Luego encontramos la variable Z, que es la función evaluador de placas, en donde se va a usar la variable previamente ingresada, que es Y, que son las placas del vehículo. Entonces esta función evaluador de placas me va a decir a qué vehículo corresponden esas placas. Entonces se abre otro if, en donde me va a decir si Z es igual a carro o camión, escrita en mayúscula y minúscula, dado que el evaluador así lo arroja. Entonces esto corresponde a una tupla. Entonces me va a decir si Z es igual a carro o camión, entonces va a ingresar a otro if y me va a decir revise que X se encuentre en la tupla. Entonces me va a decir si el usuario ingresó carro, revíseme que carro se encuentren dentro de esa tupla. Si es así, pase, no haga nada. De lo contrario, va a imprimir las placas no coinciden con el tipo de vehículo ingresado. Pero si Z no corresponde ni a camión ni a carro, entonces va a corresponder a bicicleta o a moto. Entonces va a decir, listo, ahora ingrese nuevamente a otro if y revise que la variable X sea igual a Z. Si es así, va a pasar, no va a hacer nada. Pero si son diferentes, entonces va a imprimir las placas no coinciden con las del tipo de vehículo. Acá lo que va a hacer, en estos dos casos, cuando se presentan las placas no coinciden con el tipo de vehículo, el programa lo va a devolver nuevamente a las funciones iniciales, a los print iniciales, y le va a decir como nuevamente ingrese al sistema porque lo que ha ingresado no corresponde. Después de salir de esto, el programa va a revisar si la variable X se encuentra entre alguno de estos valores correspondiente a los tipos de vehículo, escrito de diferentes formas. Entonces lo va a ingresar a la función X y Y, correspondiente al tipo de vehículo y a las placas del vehículo. Entonces se va a ingresar a la lista vehículo, que va a ser Y, con la clave Y, es decir, con las placas, y a la lista histórica. Entonces estos datos se van a guardar por medio de la función guardar datos en la lista histórica. Pero si la variable X no corresponde a ninguna de las previamente mencionadas, se va a limpiar la pantalla, le va a decir tipo de vehículo no admitido, recuerde escribir todo en mayúsculas y se va a limpiar nuevamente la pantalla. Bueno, aquí en la operación, si la opción es 2 o la operación es salida, inicia una serie de comandos que van a limpiar, primero limpiar pantalla, que es importante para que nuestra pantalla quede vacía. Luego nos va a pedir que se ingresen las placas del vehículo, y con esta placa le asignamos una variable que se llama clave, y con un ciclo for lo buscamos dentro del diccionario de la lista de vehículos, que es la lista actual en el parqueadero, los vehículos que están actualmente.
Bueno, entonces acá si lo encuentra no hace nada. Si no encuentra la placa o la clave, en este caso tenemos un contador que nos suma un número. Si el contador es mayor a 1, en este caso pues no se encuentra el vehículo en la base de datos, entonces nos va a imprimir en pantalla que el número de placa proporcionado no corresponde a ningún vehículo, que recuerde ingresar todas las letras en mayúsculas y que pueda acceder al listado para verificar los vehículos que están actualmente. Y posteriormente termina con un input para que el usuario dé enter y no se borre la pantalla automáticamente. Después del input se limpia la pantalla con la función limpiar pantalla. Posteriormente a eso, bueno, en ese caso era si no se encontraba el vehículo en la base de datos. Pero suponiendo que se haya encontrado, entonces buscamos en la lista de vehículos, que allí está almacenado también el tipo de vehículo. Basados en la clave que es la placa, buscamos si el vehículo es tipo moto, activamos la función para cobrar en moto y hacemos la función para hallar la cantidad de minutos que estuvo el vehículo en parqueadero. Se activa la función de cobro para moto y se imprime en pantalla el vehículo de placas tal, debe pagar tal precio. Imprime también la hora de ingreso y la hora de salida. La hora de ingreso pues la toma del diccionario en el que se almacenó la hora que ingresó el vehículo, y la hora de salida muestra la hora actual. Después de esto, como el vehículo ya salió, se borra ese vehículo de la lista de vehículos, que es la lista temporal del parqueadero. En la lista histórica sí continúa. Bueno, continuamos. En este es otro caso. En el caso de que el vehículo sea un carro, pues también va a buscar en el diccionario si el tipo de vehículo es carro, va a activar la función fecha minutos para convertir en minutos el tiempo que estuvo, va a imprimir cuánto debe pagar, la hora de ingreso y la hora de salida, igual que con el otro tipo de vehículo. Lo mismo para si es un camión, también busca y activa el cobro para camión, imprime cuánto debe pagar, la hora de entrada y la hora de salida. Posteriormente, al final, lo borra de la lista de vehículos actual en el parqueadero. Lo mismo pasa con bicicleta. Si es un tipo de bicicleta, también la bicicleta debe pagar el precio, la hora de ingreso, la hora de salida y la borra. Al final tenemos una variable que se llama suma, que es la que nos va a almacenar todo lo que se cobre en el parqueadero. Se va a almacenar en la lista histórica para que esta suma, esta cantidad cobrada, tenga un respaldo. Acá observaremos los diferentes valores que se le va a dar al valor a la variable operación. Si el usuario ingresa salir o el número 6, entonces va a mostrar que la variable salida va a ser un input en donde le va a decir al usuario: el sistema se va a cerrar y todos los datos registrados se perderán. ¿Está seguro de que sea salir? Si el usuario ingresa sí, entonces le va a imprimir hasta luego y ahí va a parar. Pero si al contrario, solo se va a limpiar la pantalla.
Luego encontramos que si la variable operación es igual al listado o al número 3, se va a limpiar la pantalla y va a ingresar a un condicional if que va por medio de la función len. Entonces esta función len va a contar el número de claves o diferentes variables que tiene la lista de vehículos. Si este número es diferente, es igual a 0, me va a limpiar la pantalla y me va a imprimir no hay vehículos ingresados en la base de datos. Nuevamente se va a limpiar la pantalla. Pero si por el contrario este contador es diferente de 0, me va a decir el listado de vehículos actual es. Ahí nuevamente se abre un ciclo for en donde va a decir y dentro de la lista de vehículos. Y se va a imprimir las placas 2 puntos, coma y. Entonces me va a mostrar que y va a ser las diferentes placas encontradas en los diccionarios. Entonces va a decir placas, muestra el número de placa, luego dice tipo, 2 puntos, y entonces acá se va a llamar al tipo de vehículo en el diccionario. Recordemos que en este diccionario encontramos también una lista insertada en el diccionario. Entonces la vamos a llamar por medio de las placas y de la posición en la que se encuentra esta lista. Entonces acá se va a llamar primero la placa que va a ser y la posición es 0, dado que este es el primer término con el que se guarda. Luego se va a imprimir la fecha de ingreso. Nuevamente, como es una lista insertada en el diccionario, la vamos a llamar por medio de i, que va a ser la placa, y luego por medio de la posición, que es 1. Allí se encuentra la fecha de ingreso del vehículo. Luego se limpia la pantalla. Bueno, continuamos con las opciones de administrador, las cuales son la opción 5. Si el usuario digita el número 5, se limpiará pantalla y seguido a esto se imprimirá. Esta función solo puede ser ejecutada por administrador verifique su identidad. Después de esto, al usuario se le pedirá que ingrese un usuario y que ingrese la contraseña de este usuario. Nosotros en este caso establecimos el usuario como admin y la contraseña como 1234, pero en cualquiera de los casos se puede modificar el usuario y la contraseña como se quiera. Seguido a esto, el programa verifica si lo que escribió el usuario coincide con lo que está establecido en el programa de admin y la contraseña. Si esto es correcto, se limpiará pantalla y se desplegará el menú de opciones de administrador, las cuales tiene 3. La primera es para ingresar al historial, la segunda es para ingresar a la caja y la tercera es para borrar los datos de la base. En el caso que el usuario digite el número 1, se limpiará pantalla y se invocará a la lista histórica, la cual está guardada en este caso está guardada en un tablero aparte, pero si se exporta a Python se guardará en un archivo .dat. Después de esto se imprimirán toda la lista histórica de los vehículos que se hayan ingresado hasta el momento en el sistema. Aparte de esto, en cada vehículo también se digitará la fecha y hora exacta en que se ingresó este vehículo, gracias a este ciclo for. Seguido a esto, si el programa no encuentra ningún vehículo ingresado hasta el momento, o si previamente se borró el historial del programa, el programa imprimirá que no se han ingresado vehículos hasta el momento. Finalizando con limpiar pantalla nuevamente, y luego si el usuario digita el 2, se accederá a la sección de la lista histórica de suma, la cual contiene el valor total de dinero recaudado hasta el momento. Este valor también está respaldado en este caso en el tablero, pero también en el archivo .dat está respaldado, lo que significa que si se vuelve a correr el programa no se borrará el dinero recaudado y simplemente se mantendrá acumulándose más y más, a menos de que se resetee
con la última opción del administrador. En este caso, si el administrador digita el número 3, se le pedirá que confirme si desea borrar los datos de la base. Si el administrador digita sí, la lista histórica será reseteada totalmente y se volverá a invocar a la lista histórica ya vacía. Luego se imprimirá la base de datos ha sido reseteada y nuevamente limpiar la pantalla. En el caso en que el usuario digite cualquier cosa diferente de sí, el programa digitará que la base de datos no ha sido borrada y no pasará absolutamente nada. Luego se limpiará pantalla nuevamente y luego ya ahí terminarían las tres opciones. En el caso en que el usuario digite un usuario o contraseña incorrectos, se le pedirá que intente nuevamente. Después de esto borrará pantalla y con el true volverá al inicio nuevamente, haciéndose necesario que se vuelva a digitar el 5 y se vuelva a especificar el usuario y la clave para poder acceder otra vez a estas opciones. Bueno, en el menú principal también pusimos la opción 4 o la opción tarifas, en la cual el usuario ingresa tarifas e ingresa a una serie de prints en la cual metemos la información acerca de las tarifas de cobro según el decreto 461 de 2019 del distrito de Bogotá. Imprime el tipo de vehículo, el precio por minuto, por hora y por día, para moto, para carro, para camión y bicicleta. Posteriormente deja un input para que el usuario confirme que va a continuar y después del input limpia la pantalla. Y por último tenemos la opción else del menú principal, en la que el usuario no digita ninguno de las opciones sugeridas, tales como listado, ingreso, salida de vehículos, menú administrador o salir. Si el usuario no digita ninguno de estos comandos, se va a limpiar la pantalla y va a imprimir en pantalla que la operación solicitada no es válida. Finalmente se termina con un input para que el usuario confirme que va a continuar y posteriormente limpia pantalla y regresamos al menú principal.